Chava Chalón, queridos hermanos, muy buenas noches. Llegamos en esta semana a la porción de la parashá Tetzaveh, que hoy vamos a tener el privilegio de poder compartir todo lo que el Eterno, ¿verdad?, nos quiere dar, nos quiere traer en esta noche. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por conectarse cada semana y porque en este tiempo, hermanos, podemos no solamente eh, compartir la porción de la parashá, sino también de un tiempo hermoso de hermandad. Entonces, esta porción, Tetzaveh, traduce al español, tú mandarás. Y en esta porción vamos a leer sobre el aceite para la menorá, sobre el altar de incienso y detalles maravillosos que explican las 8 prendas de las vestiduras de el Coel Gadol o el sumo sacerdote. Y la porción nos dice aquí en el libro de Éxodo, harás vestiduras sagradas para Aarón tu hermano. ¿Qué quiere decir esto? Esto no quiere decir que lo que el Eterno estaba preparando como vestidura para el sumo sacerdote y para sus sacerdotes era algo especial. Entonces, Rambán hace un comentario, al igual que el rabino Moshe Ben Nachman, y conectan este versículo hablando de la túnica de muchos colores de Joseph. Esto significa que esta vestidura que él estaba mandando hacer para ellos era distinguida. El sacerdote y los sacerdotes, perdón, el sumo sacerdote y los sacerdotes iban a ser glorificados con vestiduras de distinción, de hermosura. O sea, todo el que lo viera iba a saber que ellos estaban apartados para un trabajo especial, porque ellos iban a trabajar, a hacer la labor para el Eterno. Como el esposo se viste de diadema sacerdotal, dice la escritura, porque esas vestiduras del sumo sacerdote corresponden en sus formas a la vestidura de la realeza. Era vestidura que usaban los monarcas en aquel momento cuando se entrega la Torá. Así que encontramos con referencia, ¿verdad? Las túnicas sacerdotales también conectan directamente con esa túnica de colores que se le dio a Joseph. Entonces, encontramos aquí, hermanos, que todo tiene que ver con la gloria, o sea, la cabot y el esplendor, el tiferet, que solamente el Eterno puede traer a nuestras vidas. Entonces, cada detalle de esta vestidura muestra justamente eso, la gloria y el esplendor del Eterno. Entonces, también dice que en esta porción, que la función sacerdotal era una función especial. No todo el mundo podía hacerla. Hemos aprendido que la tribu de Leví fue separada especialmente para esta labor, pero dentro de la tribu de Leví, el Eterno separa una familia para hacer la función de sacerdotes. Al igual que Yeshua, que tenía un sacerdocio mucho mayor, no el levítico, sino del sacerdocio de Melquisedec, y tenía, de acuerdo a como dice la escritura, porque cada vez que vemos una referencia de Yeshua en la escritura, se nos habla de esplendor, de luz en su vestidura, de la misma manera, los sacerdotes y el sumo sacerdote iban a recibir una vestidura que reflejara la gloria y esa luz, ese esplendor del Eterno. Entonces, aquí en la primera aliyá vemos que el pueblo de Israel, mediante su aceptación, cuando le dijo al Eterno, haremos todo lo que tú nos ordenes, y hubo un pacto sellado con sangre, ¿verdad? A través del Cordero, se prometió el pueblo con el Eterno, para ellos ser su pueblo elegido, su especial tesoro. Moisés
se encuentra en el monte Sinaí, recibiendo del Eterno el diseño del tabernáculo, ya que el deseo del Eterno siempre ha sido habitar en medio y dentro de nosotros. Entonces, nuestra parashá comienza con la descripción de la ordenanza de hacer aceite puro para encender el candelero, o sea, la menorá del tabernáculo. Y en cada uno de los detalles debemos percibir dos dimensiones de significado, una externa o física y la otra en una dimensión espiritual. ¿Cuál es su propósito y la relevancia en los procesos espirituales? Sí, cuando nosotros profundizamos en el significado dentro del marco de la Torá, lo que el Eterno le está hablando a Israel es precisamente eso, que trajeran aceite. Pero ese aceite tenía que ser elaborado de una manera especial para encender el candelabro, o sea, la menorá. Entonces podemos interiorizar que estamos ante un tema trascendental. ¿Por qué? Porque el aceite simboliza sabiduría, simboliza el Espíritu Santo, el Rúa del Eterno, siendo este último término de la sabiduría un nombre que también se intercambia con aceite en la Escritura. El Eterno le dice a Moisés que reciba de los hijos de Israel aceite de oliva puro para alimentar la llama eterna de la menorá, que Aarón debe encender cada día, desde la tarde hasta la mañana. Entonces, exploramos cómo la oliva en el olivo siempre ha sido un símbolo que representa la casa de Israel. Y como el aceite machacado representa ese proceso de nuestra purificación a través de la adversidad, de la prueba, de la tribulación, que nos prepara, hermanos, para brillar e iluminar la palabra del Eterno. Entonces, antes de que continuemos, vamos a recordar un poco lo que aprendimos sobre la menorá en la Parashá Terumá. Recordemos que aprendimos que la menorá o el candelero debía ser de oro puro, símbolo de la naturaleza pura y sin pecado de Yeshua. El martillo fue la anticipación del sufrimiento de Yeshua, que sufrió todo tipo de oprobio. El oro debía ser martillado como símbolo de que Yeshua, ¿verdad?, era sin pecado, pero sería tratado violentamente por los hombres. Las 7 lámparas simbolizan a Yeshua cuando fue profetizado por el profeta Isaías que él tendría los 7 espíritus del Eterno. Eso lo podemos encontrar en Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 2. Entonces, el espíritu del Eterno reposaría sobre él. Espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Eterno. Entonces, la menorá está diseñada para parecerse a un árbol. La menorá es símbolo de Yeshua, de acuerdo a Juan capítulo 8, versículo 12, que nos dice, otra vez Yeshua les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que camina no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La menorá debía estar hecha de oro puro, símbolo de la naturaleza sin pecado de Yeshua. Entonces, la menorá fue lo primero que tú podías percibir cuando entrabas en el tabernáculo. Y esto es importante porque representa primero que el Eterno es luz y segundo, que nosotros somos llamados a brillar con la luz de Yeshua que está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, la Torá del Eterno es luz para el creyente. Es la palabra que nos guía. Es la palabra que ilumina nuestro entendimiento. Es la palabra que nos protege y que nos saca de la oscuridad. Entonces, Yeshua es esa palabra viva del Eterno en forma de hombre. Él es esa luz del mundo y el que lo sigue, dice la palabra, no andará en tinieblas. Entonces, el propósito de la menorá es traer luz en medio de la oscuridad. También es símbolo de Yeshua, como estamos aprendiendo. Entonces, el papel de los sacerdotes era mantener
la lámpara de la menorá encendida para que el tabernáculo tuviera luz. Nosotros, como sacerdotes de Israel, tenemos la función de guardar esa lámpara. Recordemos que hoy nosotros somos ese sacerdocio del Eterno, de acuerdo a 1 de Pedro 2:9. Y es nuestro deber mantener encendido el fuego del Espíritu unos con otros, para que la presencia de Yeshua irradie desde dentro de nosotros hacia los demás. Entonces, las mechas se hacían con las vestiduras gastadas de los sacerdotes y los turbantes. La menorá tenía 42 decoraciones, pero si una de ellas se dañaba, la menorá debía ser reemplazada. Entonces, mantener encendida la lámpara del Eterno nos garantiza un camino seguro, hermanos. Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, la menorá se encendía todas las tardes y la llama debía arder hasta la mañana. Entonces, cada mañana se colocaban óleos frescos y nuevas mechas. Entonces, ¿por qué con aceite de oliva? Las lámparas debían encenderse con aceite puro de oliva, símbolo del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, derramado sobre Yeshua para ungirlo como Mesías. Entonces, el aceite en la Escritura tiene un significado simbólico muy hermoso y divino. ¿Por qué? Porque como estamos hablando, representa el Espíritu del Eterno, el Ruach HaKodesh. Entonces, Éxodo 27:20 dice, mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de oliva machacada para el alumbrado y que tengan una lámpara encendida continuamente. Entonces, este aceite de oliva se utilizaba como combustible. Entonces, vamos a ver que en Levítico 24:2 dice, envía a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de aceitunas machacadas para el alumbrado, para hacer arder las lámparas continuamente. Entonces, antiguamente se machacaban las aceitunas en un depósito de piedra y de esta forma se extraía el aceite que salía por una abertura a otro recipiente. Entonces, este aceite puro y virgen se utilizaba como combustible para la menorá del templo. Entonces, al aceite de oliva puro se le dio un importante uso ceremonial. Su significado era que la cosa o persona estaba consagrada, o sea, apartada para el servicio del Eterno. Tanto los reyes como los sacerdotes y los objetos de adoración del templo y del tabernáculo eran ungidos, o sea, limpiados para un uso especial con el aceite de la santa unción. A Yeshua se le da el título de Mashiach, que significa ungido, y es el término con el que se llama tanto a un rey como al sumo sacerdote en turno. Nuestro rey perpetuo y sumo sacerdote, Yeshua, es el ungido de los ungidos, es el Mashiach. Los hebreos llamaban así al Mesías porque iba a ser el mayor de los ungidos. Y el lugar santísimo también se le llama así. Por eso Mashiach también significa Mesías, limpiado, elegido, santificado, consagrado, apartado para toda buena obra. Entonces debemos entender que el aceite es símbolo del Espíritu del Eterno, que nos separa del mundo, que nos consagra, que nos purifica y que nos santifica. Entonces recordemos que la menorá con 7 lámparas es ese símbolo de Yeshua lleno de los 7 espíritus del Eterno. Entonces, la ordenanza hoy es que debe haber aceite de oliva triturado para que nunca se apague la luz de la menorá. Eso es un estatuto perpetuo. Esto significa que no solo será por una vez que se encendía la menorá, sino que tenía que quedarse ardiendo para siempre. Y esta es la responsabilidad de los hijos de Israel. La ordenanza especial era que de aceitunas machacadas, el aceite se quemaría día y noche en el santuario. Entonces, bíblicamente,
El olivo es un símbolo de Israel. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su apariencia, llamó el Eterno tu nombre. Jeremías 11:16. Entonces, vemos aquí que entender que Israel es ese olivo es esencial para que nosotros podamos entender la identidad de nosotros como creyentes en Yeshua. Rab Shaul o Pablo nos advierte en Romanos 11 que Israel es la nación del Todopoderoso para siempre. Y eso nunca fue cambiado, hermanos, ni descartado. Entonces, ¿por qué aceite de oliva, de aceitunas trituradas? ¿Por qué? El triturador de aceitunas se utilizaba una piedra rodante grande. Esta piedra trituraba las aceitunas. La piedra se mantenía de manera vertical mediante un eje que estaba conectado a un mango largo. Y ese mango era empujado por seres humanos o animales. La piedra de masaje rodaba entonces a lo largo de una cavidad en la circunferencia de la base y esto hacía que las aceitunas fueran trituradas y que de esas aceitunas machacadas, trituradas, lo que quedaba se recogía en una cesta, pero el aceite salía por otro lado y este se tomaba y se llevaba al tabernáculo. Ese aplastado, ese triturado de las aceitunas nos habla de sufrimiento. Nos habla de ese sufrimiento de Yeshua y también del sufrimiento nuestro como pueblo. Porque recordemos que Israel ha sido rechazado a lo largo de la historia. Y el aceite de oliva es el más selecto de los aceites. Y así también el pueblo de Israel es un pueblo que ha sido separado para el Eterno a través de mucho sufrimiento, a través de mucho dolor, pero para la gloria y honra del Eterno. Un olivo no muere, hermanos. Es un árbol que no deja de dar frutos. Cuando algunas ramas envejecen y dejan de dar frutos, se cortan, pero salen nuevos brotes que siguen dando frutos. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque así como el petróleo no se mezcla con otros elementos, Israel fue llamado a ser una nación santa, separada de las demás naciones. Y vemos que esta lámpara que tenía que mantenerse encendida simboliza la palabra del Eterno, la Torá. Ese pueblo separado ha sido llamado para llevar la Torá a las naciones. Israel, el olivo santo del Eterno, debe ser luz. Y así como esa menorá tenía que mantenerse encendida, nosotros también debemos mantener el fuego por las cosas del Eterno, por su palabra, encendido en nuestras vidas. El aceite, el fuego, la luz son símbolos del Espíritu Santo. Y esa ordenanza especial que de olivas machacadas debía extraerse ese aceite puro con el que se hacía, ¿verdad? Arder la luz dentro del tabernáculo y más adelante en el templo de la menorá, simboliza ese pueblo separado y apartado, lleno de la luz del Eterno. Entonces, cada cosa, hermano, por eso les decía, debemos analizarlo. ¿Por qué? Porque cada cosa de lo que se nos está hablando en cada una de estas porciones nos está hablando de nosotros. Son simbolismos que debemos ver y debemos aplicar en nuestras vidas. Esta parashat Tetzaveh habla de la ética, de la santidad, de lo sagrado, lo que hace que la lealtad, el respeto, la santidad sean valores morales claves dentro del pueblo. Esto hace que se creen una lealtad y se fortalezca en nosotros, se fomenta en nosotros ese llamado a tener una vida leal para las cosas del Eterno, pero también
que tengamos santidad, porque la palabra dice que sin santidad nosotros no le vamos a ver. Lo sagrado es el lugar en el que entramos. El Shabbat es santo, es sagrado. Cuando nosotros entramos en el Shabbat, estamos entrando en un espacio de tiempo. Asimismo, el pueblo cuando entraba en el tabernáculo, específicamente los sacerdotes que llegaban hasta un lugar y el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo, también eran llenados de la santidad del Eterno. Porque recordemos que el pueblo no podía entrar donde entraban los sacerdotes ni tampoco el sumo sacerdote. Entonces, el mismo acto de reunión en consagración nos puede elevar a un sentido de trascendencia en el cual unimos nuestra identidad como pueblo. El tabernáculo, junto con el sacerdocio y su servicio, fueron recordatorios constantes para honrar y respetar las cosas santas y dejar que nuestra vida, hermanos, refleje lo que es sagrado, lo que está habitando entre nosotros, que es el Espíritu del Eterno que vive en cada uno de nosotros. Entonces, respetar lo sagrado nos va a ayudar a nosotros a desarrollar un pueblo, una comunidad donde podamos ver el respeto, la lealtad y donde podamos ser santificados a través del Eterno, las cosas del Eterno, su Shabbat, su palabra. Nosotros no nos santificamos por nosotros mismos. El Eterno es que nos santifica a nosotros. Entonces, cuando nosotros tengamos una buena comprensión de lo que conlleva ser santo, entonces esto va a fortalecer las cualidades de lealtad, de respeto a todo lo que es sagrado que debe haber en nuestras vidas. ¿Cómo debemos nosotros actuar delante de la presencia de un rey? Aprender estos conceptos nos va a llevar a nosotros a entender que cuando nosotros entramos en el Shabbat, por ejemplo, o cuando nosotros vamos a nuestro lugar de intimidad para nosotros comenzar a orar y entrar en la presencia del Eterno, hay un protocolo. Así como hay un protocolo real para usted ir donde un presidente o para usted ir delante de la presencia de un rey, asimismo había un protocolo real para entrar en el tabernáculo, más adelante en el templo, para que a través de las ceremonias y los rituales nosotros pudiéramos tener una relación cercana con el Eterno. Es por eso que Él dio todo con detalles. Hoy nosotros no podemos decir, yo entro en la presencia del Eterno como quiero. Hermanos, hay un protocolo. Y querramos o no, tenemos que seguirlo. Sabemos que hoy no hay tabernáculo, hoy no hay templo, pero hay cosas que el Eterno dejó establecido que nosotros no podemos cambiar. La reverencia, la pasión, cuando Él habla de que debemos mantener ese fuego encendido por sus cosas. La santidad, entender que usted no llega a la presencia del Eterno si usted no está en una condición en la que debe estar. Si hay rencilla, si hay odio, eso hay que revisarlo, porque Él dice que no podemos ir donde Él a llevarle ofrenda si hay cosas que no hemos arreglado. Entonces, todo ese protocolo debemos aprenderlo para que nuestras oraciones, nuestras ofrendas sean aceptas por el Eterno. Entonces, en el tabernáculo,
una de las funciones de las vestiduras era expiar los pecados de Israel. ¿Por qué las secciones sobre los sacrificios y las vestiduras sacerdotales están juntas en esta porción? ¿Por qué? Para enseñarnos que así como los sacrificios hacen expiación, así también las vestiduras sacerdotales hacían expiación. Recordemos que una de las cosas importantes que debemos ver es que el sacerdote solamente podía usar sus vestiduras dentro del tabernáculo y más adelante dentro del templo. Cuando salía de allí, se vestía como el pueblo, con vestiduras normales, comunes, regulares. Entonces, la túnica expía el derramamiento de sangre, pues se dice, y mataron un macho cabrío y mojaron la túnica en la sangre. Los calzones expiaban la lascivia, como está dicho, y les harás calzones de lino para cubrir la carne de su desnudez. Usted no puede entrar en un área de oración sin ropa delante de la presencia del Eterno. La mitra hacía expiación por la arrogancia. ¿Cómo lo sabemos? Hay un rabino, Hanina, que dijo que un artículo colocado en lo alto venga y expíe una ofensa de arrogancia. El cinturón expiaba las meditaciones impuras del corazón, es decir, donde se colocaba el pectoral expiaba el descuido de las leyes civiles. ¿Por qué? Porque se dice, harás un pectoral de juicio. El efod expiaba la idolatría. Sin efod hay terafines. La túnica expiaba la calumnia. ¿Cómo lo sabemos? Porque este mismo rabino, Hanina, dice que venga un artículo de sonido y expía una ofensa de sonido. La diadema expiaba la desfachatez. O sea, cada pieza de la vestidura del sumo sacerdote nos alejaba del pecado y nos protegía del pecado. El libro de sabiduría en el capítulo 5, del 17 al 20, habla de donde Pablo describe la armadura descrita en Efesios 6. Por muchos años fuimos enseñados que la armadura de Efesios 6 era una armadura romana. Pero fíjese cómo este libro de sabiduría nos relata lo siguiente. Dice, los sacerdotes llevaban las siguientes vestiduras. En hebreo, minefet, en español es turbante. Y esto expiaba la altivez. El aneft, la faja, expiaba la lujuria. El cutonet, la túnica, expiaba el asesinato. La mignasayim, que eran los pantalones cortos de lino, expiaba el adulterio. Y ahora miremos las demás prendas que solamente el sumo sacerdote usaba. El sit o la corona expiaba la desfachatez. La meí, la túnica, el lashon hará. El Hoshem Mispa, la coraza del juicio, la corrupción. El efod, la idolatría. Y la palabra para coraza, Hoshem, se nos dice que tiene la misma gematría, 358, que la palabra Mashiach. Entonces, dentro del Hoshem Mispa, la coraza del juicio, era donde se ponía el Urín y el Tumín. Y el Talmud revela el significado de las palabras Urín y Tumín. ¿Por qué se llamaban Urín y Tumín? Porque hicieron que sus palabras fueran esclarecedoras. Tumín, porque cumplen sus palabras. Entonces, las palabras Urín y Tumín comienzan con la letra Aleph y la letra Taf. El Urín y el Tumín era una descripción del nombre del Eterno, injertados en los pliegues que tenía el pectoral, y hacía que las letras inscritas en sus piedras se iluminaran en respuesta
a las preguntas que eran planteadas por el sumo sacerdote. Y antes de que sigamos, me gustaría leerles lo que dice el libro de sabiduría en el capítulo 5, versículos del 17 al 20. Permítame un momentito, que lo tenía acá, pero por alguna razón se me cerró, pero no hay ningún problema, lo buscamos. Dice así: su amor celoso lo llevó a tomar las armas, moviliza el universo al castigar a sus enemigos, toma como coraza la rectitud y como casco escogió sus juicios equitativos. Su invencible santidad le sirve de escudo. Se ha hecho una espada con su cólera inflexible y junto con él el universo lucha contra los insensatos. Miren lo que sigue en el 21 y el 22. Los dardos del rayo darán recto en el blanco, disparados de las nubes como un arco bien tenso, y los granizos de su cólera caerán sobre ellos. En el océano se indignarán con ello, y los ríos los inundarán sin piedad. Entonces, vemos que las vestiduras sacerdotales son esa armadura de luz de Efesios capítulo 6, donde se nos dice que debemos revestirnos de ellas, porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Entonces, vemos que los elementos de esta vestidura del Eterno son el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, zapatos que llevan el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Entonces, hablando del cinturón de la verdad, esto corresponde a la faja del sumo sacerdote. El Eterno reina vestido de majestad. Hashem está vestido de gala, se ha puesto la fuerza como cinturón. Sí, el mundo está establecido, no se moverá jamás. Eso lo podemos ver en Salmo 93:1. Y en el famoso pasaje mesiánico, Isaías dice que Yeshua está envuelto con el cinturón de la justicia. Dice, la justicia será el cinturón de su cintura y la fidelidad del cinturón de sus lomos. Isaías 11:5. En cuanto a los zapatos del Evangelio de la Paz, dice que en las montañas, pies de heraldo, expresando paz, bondad, expresando salvación, diciendo a Sión, Rey de tu Dios. Cuán hermosos sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, que publica la paz, que trae buenas nuevas de felicidad, que publica la salvación, que dice a Sión, tu Dios reina, la voz de tu centinela, alzan tu voz, juntos cantan de alegría, porque ven cara a cara el regreso de Hashem a Sión. Eso está en Isaías 52, del 7 al 8. Entonces vemos, hermanos, que cada pieza de la armadura es una pieza de la vestidura del sumo sacerdote. Y hay un libro increíblemente fascinante de Hillel Slover. Él era un discípulo de un rabino llamado Gaón de Vilna. Este libro se titula Kol Hator y comenta, miren esto, dice Isaías 52:7 anuncia la salvación. Y en este capítulo encontramos las palabras, las pisadas del heraldo, que se refieren a ambos Meshinim. Dice que el versículo, cuando dice que él anuncia la salvación, está escrito en singular porque se refiere a Yeshua ben Yosef. Entonces, este libro, Kol Hator, fue traducido por un rabino que se llama Yehiel Bar Levi y Skites, son dos rabinos. Y ellos dicen
que si tú pudieras identificar a una persona en la escritura basándote en la palabra fe, ¿quién sería? Y probablemente todos vamos a responder Abraham. Pero si miramos más profundamente, dice que Abraham creyó en Hashem y que le fue contado por justicia. Pero miren lo que dice Génesis 15:6, dice, hablando del escudo de la fe, dice, después de estas cosas, la palabra del Eterno vino a Abraham en una visión, no temas, Abraham. Miren lo que le está diciendo, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Y Salmos dice que las grandes alabanzas de Dios están en sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza sobre las naciones y castigo sobre los pueblos, para atar a sus reyes con cadenas y a sus nobles con grilletes de hierro, para ejecutar sobre ellos el juicio escrito, y este es el honor para todos sus piadosos. Alabado sea el Eterno. Salmo 149 del 6 al 9. Entonces, estos rabinos dicen que la espada se refiere a la Torá, como está escrito, y una espada de dos filos en la mano de ellos, según Salmo 149, 6, como acabamos de leer. Entonces, porque la palabra del Eterno es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetrante hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso está en Hebreos capítulo 4 al 12. Entonces, Adán y Eva estaban vestidos con una armadura espiritual. Cuando Adán pecó, el Eterno le quitó esa armadura espiritual, la Shekinah que ellos tenían sobre ellos. Y ahí es cuando ellos se ven desnudos y entra el temor en ellos. Entonces, Pablo está citando la escritura, específicamente el libro de Isaías, cuando él estaba hablando de que tenemos que tomar esa armadura, esas vestiduras y vestirnos de ella, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es imposible que Pablo se estuviera refiriendo a una armadura romana. Entonces, viendo esta ropa del sumo sacerdote, la gloria, el esplendor, la belleza, la santidad, cómo el Eterno los estaba separando, cómo los estaba consagrando. Es interesante ver que así mismo como el tabernáculo fue creado, diseñado, apartado, así también Aarón, sus hijos y sus vestiduras fueron consagrados y separados para el servicio del Eterno. Entonces, estos son puntos que nosotros debemos analizar. Cada una de estas instrucciones que el Eterno le está dando a Moisés tiene que ver con usted y tiene que ver conmigo y tiene que ver con cada persona del pueblo de Israel. El Eterno no solamente escogió a aquellos que iban a trabajar en el tabernáculo, sino que los envistió y los llenó de su sabiduría para que a través de la revelación que él les daba, ellos pudieran hacer cada obra de la manera que el Eterno le había mostrado a Moisés en el monte Sinaí. Y uno de ellos fue Betzalel. Éxodo 31 del 2 al 5 dice, he llamado por nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado con el Espíritu de Dios, con sabiduría, con perspicacia y con conocimiento referente a todos los tipos de artesanía, para hacer diseños, para trabajar con oro, plata, con cobre y con corte de piedra, con grabados de madera, para trabajar con cada arte. Y esto aquí también
nos está trayendo una enseñanza importante. Cuando el Eterno nos llama para un trabajo, hermanos, el Eterno no te deja solo. El Eterno te llama, Él te equipa con su sabiduría, con su discernimiento, con su espíritu, para que tú puedas llevar a cabo la labor para la cual Él te está llamando. Betzalel fue quien supervisó la construcción del tabernáculo, de la misma manera que ahora Yeshua supervisa la construcción del cuerpo del Mesías. Es por eso que yo no puedo querer usurpar una función dentro del pueblo que no me corresponde. Yo no puedo querer hacer un trabajo para el cual yo no he sido llamada. Betzalel había dominado completamente una amplia gama de habilidades necesarias para construir la casa del Eterno. Y esas habilidades están disponibles para cada uno de nosotros a través del Rúa del Eterno, del Espíritu Santo. El Eterno dotó a esos artesanos para que les sirvieran más allá de lo que podían producir con sus manos de forma natural. ¿Por qué? Porque solamente a Moisés se le mostró el tabernáculo celestial. Entonces, ¿cómo Betzalel podía saber cómo se diseñaba cada cosa? A través de la instrucción que recibía de Moisés, pero también de la guía, la revelación, la sabiduría que el Espíritu del Eterno había puesto en él. Entonces, si deseamos hacer la voluntad del Eterno, como hicieron estos artesanos, Él nos va a capacitar, Él nos va a dar los recursos, la fortaleza, la entereza que necesitamos tener para nosotros cumplir con su voluntad aquí en la tierra. El espíritu de sabiduría y las habilidades necesarias de nosotros como artesanos, como miembros del pueblo del Eterno, están disponibles, hermanos. Hable con el Eterno. Pregúntele cuál es su función, cuál es su propósito, cómo puedo ayudar, cuáles son las habilidades, los dones que tenemos para ponerlos a su disposición. Recordemos que la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, esta porción se enfoca mucho en esas vestiduras, en esas prendas de honor. ¿Qué significa vestirse de manera honrosa? Muchos se escudan o se refugian tras un refrán muy popular que dice, oh no, lo que importa no es el exterior, sino el corazón. En realidad, hermanos, nos guste o no, el exterior a menudo revela mucho de lo que está sucediendo dentro de cada uno de nosotros. El Eterno ordenó a los hijos de Israel que hicieran prendas especiales para los sacerdotes, para que ellos las usaran mientras oficiaban en el tabernáculo. Y él especificó, harás prendas santas para Aarón, tu hermano, para gloria y para belleza. Entonces, esas vestiduras, esas vestimentas del sacerdocio fueron apartadas con el propósito de servir al Eterno en el tabernáculo y más adelante en el templo. Ellos no podían usarlas fuera de allí. La santidad no significa que haya algún tipo de bondad mística vinculada con un objeto, hermanos, no. Ni una persona o un lugar cuando está escrito como santo. Lo que esto significa es que Dios no quiere que se use para otros propósitos que no sean suyos.
Por ejemplo, las cosas que utilizamos en el Shabbat deben ser separadas para el Shabbat, porque nosotros estamos diciendo, Padre, hoy es un día santo, hoy es un día especial para ti. Entonces, las cosas que usamos debemos tenerla apartada para el Shabbat. No podemos usar las cosas comunes para hacer las cosas para el Eterno. Y la palabra hebrea traducida como gloria es kavod y también significa honor. Su significado de raíz está estrechamente relacionado con la palabra hebrea para pesado, también kivot. Tratar algo a la ligera sería lo contrario a glorificarlo. Los sabios señalan que las vestiduras del sacerdote no estaban destinadas a glorificar a los sacerdotes que las llevaban. En cambio, las prendas de los sacerdotes les recordaban al pueblo la grandeza del Eterno. Entonces, la ropa puede traer honor o deshonor al Eterno. Y hoy en muchas congregaciones, incluso sinagogas, las personas van vestidas de una manera que no es correcta. Cuando nosotros vamos a reunirnos para exaltar y adorar al Eterno, no estamos hablando de que usted tenga que gastar miles de dólares en eso, no. Estamos hablando de que usted se vista de manera apropiada, con recato, porque usted va a ir a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. No debemos ir con ropa reveladora ni que no sea modesta. No estamos hablando de marca, hermanos, no. Estamos hablando de modestia, de decoro, de que cuando alguien nos vea, diga, esa persona realmente está separada para el Eterno. Entonces, no es que nos enfoquemos en el exterior, pero aquí hay una enseñanza profunda, hermanos, examinando profundamente estas leyes de la vestidura de los sacerdotes. Esto nos enseña que el Eterno mira tanto lo de afuera como lo de adentro y le preocupa cómo su pueblo se presenta ante los ojos del mundo. Nosotros fuimos separados por el Eterno para ser su pueblo santo y por eso debemos distinguirnos como tal. El varón, usar su zikzí. Si va a usar el talit, úselo con decoro, con honra. El talit no es para ponerse sobre una mesa. El talit no se deja arrastrar por el piso. El talit es un manto de oración. La forma en que nosotros nos vestimos revela lo que está pasando dentro de nosotros. También refleja seriedad y respeto hacia las cosas del Eterno y el Eterno mismo. Si nos vestimos de manera irrespetuosa, no le estamos dando la gloria que Él merece. Imagínense, si Él es el que nos provee de todo, ¿por qué no ir a su presencia de manera honrosa y decorosa, con lo mejor que tenemos? Entonces el Eterno le ordenó a Moisés buscar hombres de corazón sabio y llenos de espíritu de sabiduría para confeccionar todas las cosas del tabernáculo y los vestidos de los sacerdotes y del sumo sacerdote. Ya entendemos el porqué.
No es, nada es al azar, hermanos. Nada es al azar. Y otro punto interesantísimo que podemos ver en esta parashá, a través de cada instrucción, es cómo se consagra el sacerdocio arónico. Y esto fue previo a otros eventos que vamos a ver que se van a ir desencadenando dentro del pueblo. Entonces, dice este capítulo 28 del libro de Éxodo, del 1 al 3, harás llegar delante de ti a Aarón y tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y a Nadab, Abiud, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Entonces, esto está sucediendo en la cumbre del monte, donde el Eterno le estaba hablando a Moisés antes del pecado del becerro de oro en Éxodo 32. Si bien sabemos que hay partes de la escritura que no están organizadas de manera cronológica, no hay ninguna razón para nosotros dudar de esta instrucción. Sabemos que la institución de este sacerdocio arónico, aquí en el libro de Éxodo 28, no podemos verlo como que sucedió después del pecado del becerro de oro. ¿Saben por qué? Porque vamos a llegar al punto en el que cuando el Eterno le dice a Moisés, baja, que el pueblo está pecando, quien estaba a cargo del pueblo era Aarón ya como sumo sacerdote. Y otro dato que podemos ver, que los eventos no están de manera cronológicamente organizados, pero esto sí sucedió en el orden que se nos está diciendo, es cuando el Eterno llama a Moisés para que suba a la montaña con Aarón. Él lo dice claro en la escritura, con mi sacerdote y los 70 ancianos. Ellos iban llegando a un nivel, luego Moisés sube un poco más con Josué, Josué se queda en otro nivel y Moisés termina de subir hasta la cima del monte donde estuvo 40 días y 40 noches. Entonces, lo importante aquí es que nosotros podamos ver la diferencia entre el sacerdocio que pertenecía a Aarón y sus hijos y el servicio en el tabernáculo de reunión que obtuvo la tribu de Leví. También que podamos ver la diferencia entre lo que era un sacerdote del Eterno y lo que el pueblo había estado acostumbrado a ver, que eran los sacerdotes en Egipto. El Eterno estaba haciendo una clara diferencia de lo que era su sacerdocio. Entonces, si vamos a analizar todo lo que está sucediendo aquí, es importante que también miremos el incidente del becerro de oro. Esto lo vamos a ver en Éxodo 32, del 26 al 29. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por el Eterno? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy se han consagrado al Eterno, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre ustedes. Pero luego vemos que dice, porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombre como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito de la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí.
y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel. Eso lo vamos a ver en Números 8 del 17 al 19. Entonces, en estos versículos podemos ver claramente la diferencia entre el servicio de los levitas y el sacerdocio arónico. Claramente los levitas tenían la labor de ayudar a los hijos de Aarón, pero ellos no podían ejercer el sacerdocio, ni podían ofrecer incienso, ni hacer otras labores sacerdotales. Y es muy probable que la decisión de tomar a los levitas en lugar de los primogénitos fue provocada por el incidente del becerro de oro. Sin embargo, esto no afecta la intención original de tomar a Aarón como sacerdote. De esta manera vemos que la posición de Aarón, que fue tomado como sumo sacerdote, fue posterior al becerro de oro. Eso no es así. No, porque hay una división. Estoy tratando de que se entienda que unos dicen que Aarón se consagró como sumo sacerdote después del becerro de oro, pero la escritura nos está mostrando que no, que fue antes del incidente del becerro de oro. Otras cosas que podemos ver que hoy se malinterpreta mucho y es bueno que nosotros lo entendamos, es el sacerdocio arónico en lo que respecta a sus funciones y el objetivo. Una opinión muy popular es cuando un israelita pecaba antes que Yeshua viniera, él tenía que ir al templo y presentar un sacrificio por sus pecados y así alcanzaba vida eterna. Una vez que Yeshua vino, eso ya no es necesario, pues él se ofreció por nosotros para siempre. Según esta interpretación, antes de venir Yeshua, la vida eterna se obtenía ofreciendo sacrificios que expiaban eternamente por el pecado de cada israelita. El conjunto de sacrificios se ofrecía para este fin: toros, machos cabríos, vacas, cabras, antes de la venida de Yeshua, para que éste fuera salvo en el juicio final. Venido Yeshua, ya no hay necesidad de ningún sacrificio. El sacerdocio arónico ha quedado obsoleto y ahora el servicio del templo es totalmente innecesario. Hermanos, miren, nosotros necesitamos entender ningún sacrificio que se hacía en el templo te daba vida eterna. Cada sacrificio que se hacía, y eso lo vamos a ver más adelante en detalle, era para nosotros tener un acercamiento más profundo con el Eterno. El sacrificio de Yeshua fue hecho una vez y para siempre, y es el único sacrificio que nos abre la puerta, no solamente para nosotros tener vida eterna, sino para nosotros poder tener la salvación y ser injertados en el pueblo de Israel. Yeshua no vino a abolir el sacerdocio arónico, porque el sacerdocio arónico es perpetuo. Es una sombra del sacerdocio celestial. Fíjese que Yeshua, mientras estuvo en la tierra, jamás intentó ejercer como sacerdote, porque eso no le correspondía. Ahora bien, de que él viene con un sacerdocio mucho mayor y perfecto, eso sí, hermanos. Pero cada cosa que hacía el sumo sacerdote y los sacerdotes aquí en la tierra es una sombra del sacerdocio celestial bajo la orden de Melquisedec. Entonces, la purificación de Aarón y los sacerdotes fue importante. A partir de ahí, ellos comenzaron su función como sacerdotes. Ellos tenían que mantenerse puros,
ritualmente, tanto en el tabernáculo como más adelante en el templo, y para poder estar delante de la presencia del Eterno continuamente. Otra razón era para que la presencia del Eterno continuara morando en medio del pueblo. Los sacrificios que hablan de expiación se refieren primariamente a purificación ritual, ceremonial, protección, para poder estar delante de la presencia del Eterno y no profanar el lugar de su habitación. Entonces, en esta misma porción, nosotros podemos ver el concepto de expiación, no como perdón de pecados, sino como protección y purificación ritual. Fíjese lo que dice la palabra. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocar el altar será santificada. Entonces el altar no tiene ningún pecado en sí, ni tenía una falta en sí, pero aún así, la Torah nos dice que se haría expiación por él durante 7 días. Pero entonces, ¿cómo podemos entender esto? La respuesta es que la palabra capará, que es expiación, que viene de la raíz capar, que significa cubrir, como lo vimos cuando estudiamos el arca de Noé, donde el Eterno le dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la cubrirás, o sea, ve cafartá, con brea por dentro y por fuera. Entonces vemos como la raíz de esta palabra capará no significa únicamente remoción de culpa o perdón de pecados, sino que tiene un significado primario que nos está hablando de cobertura para protección. Entonces, en este sentido, se tenía que entender que la expiación que estaba haciendo Aarón era para cobertura, para purificación ritual. Claro, también entendemos que él era un pecador y podía pecar todos los días. Pero lo que la Torah nos está enseñando aquí es algo más profundo. Nos está hablando de eso, de esa cobertura, de esa purificación ritual para que Aarón como sumo sacerdote pudiera entrar delante de la presencia del Eterno y no impurificar el lugar, pero tampoco que él muriera cuando la presencia del Eterno se manifestara, especialmente una vez al año cuando él entraba en el lugar santísimo. Entonces, el escritor de la carta a los hebreos nos dice claramente que las ofrendas hechas por los sacerdotes hijos de Aarón no pueden quitar los pecados en sentido de salvación eterna, que era lo que hablábamos hace un momento. Lo que ellas proveían era purificación física y ritual, ceremonial de pecado y de impurezas. Las ofrendas de los animales nunca fracasaron para dar vida eterna. ¿Por qué? Porque no era la intención. Nunca fue la intención de que esas ofrendas dieran vida eterna. Hebreos 9 del 13 al 14 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de el Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Elohim Dios vivo. Entonces, aquí es donde encontramos la clave. El sacerdocio arónico es un sacerdocio terrenal. En el santuario terrenal que provee purificación ritual y física del cuerpo y a los diversos utensilios del templo y en su tiempo del tabernáculo.
El sacerdocio de Yeshua, según el orden de Melquisedec, es un sacerdocio celestial en el tabernáculo celestial con su propia sangre que provee salvación eterna y purificación de nuestra alma y nuestra conciencia. Para ser sacerdote, ¿verdad? Según el orden de Aarón, se debía tener una ascendencia específica, ser hijo de Aarón. El sacerdocio, según Melquisedec, debe ser descrito, ¿verdad? Y explicado, porque tiene un requisito, según la escritura, tener vida eterna. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, dice la escritura. En otras palabras, Yeshua fue declarado sacerdote según el orden de Melquisedec para servir en el tabernáculo celestial. Por su resurrección, pues se debe cumplir, eres sacerdote para siempre. Entonces, estos dos tipos de sacerdocio no son excluyentes, sino complementarios. Y el escritor de Hebreos indica que el tabernáculo terrenal es una réplica del tabernáculo celestial. Es por eso que a Moisés se lo lleva a la cima de la montaña y el Eterno le muestra todas las cosas para que se pudiera hacer el tabernáculo terrenal a imagen del tabernáculo celestial. Y Hebreos 8, del 4 al 5 nos dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la Torá, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, cuando se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, los discípulos no vieron ninguna contradicción aquí. Entonces, resumiendo lo que hemos aprendido en el día de hoy, vemos que el sacerdocio arónico y el sacerdocio según el orden del Melquisedec, en el sacerdocio arónico se hereda por linaje y descendencia. El de Melquisedec debe tener vida eterna. Y la escritura también nos da otra información. No padre, no madre. El sacerdocio arónico se establece en un tabernáculo terrenal. El del orden de Melquisedec es un tabernáculo celestial. En el sacerdocio arónico se utilizaba la sangre de toros y machos cabríos. En el celestial, en el orden de Melquisedec, la sangre de Yeshua, el Mesías de Israel. Y se hacía todas estas ofrendas para purificación ritual del cuerpo y mobiliario del templo y también el tabernáculo. En el sacerdocio, por el orden de Melquisedec, es para la purificación de nuestra alma. Pablo pudo purificarse ritual o ceremonialmente en el templo, sin que esto significase ninguna negación de la obra redentora de Yeshua. El punto que nos está trayendo el libro de Hebreos no es que el sacerdocio arónico es malo ni que el de Yeshua es bueno. No. Lo que nosotros debemos aprender aquí es que el sacerdocio arónico es bueno, pero el de nuestro Adón Yeshua es mejor porque provee algo superior, salvación eterna a todos los que creen en su sacrificio. Y en la próxima parasha vamos a ver que la gloria del Eterno habitaba en el tabernáculo con una intensidad sin igual, hermanos. Y se debía mantener la purificación ritual y física para poder estar en semejante lugar, para estar seguros y que la gloria del Eterno siguiera habitando allí. Veremos también el concepto del tabernáculo terrenal siendo una copia y réplica
del tabernáculo celestial. También vamos a ver mucho sobre esto en el libro de Levítico. Entonces, es importante que prestemos mucha atención al sacerdocio arónico, su función. ¿Por qué? Porque el libro de Pedro dice que nosotros somos sacerdotes. Quiero terminar la reflexión del día de hoy con una pregunta. ¿Entendemos realmente cuál es nuestra función? ¿Estamos verdaderamente ejerciendo nuestra función de sacerdotes en este momento, en este tiempo? Shabbat Shalom, queridos hermanos. Hasta aquí la reflexión de esta noche. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes como lo fue para mí. Espero que tengan un resto del Shabbat maravilloso. Shalom.